Tu sombra no es lo peor de vos, sino que es algo que no estás viendo, o mucho de lo que no estás viendo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a retomar estos temas generales que para mí tienen un montón de ayuda y que me hubiera encantado encontrar en mi camino de tormenta hace muchos años, y que me parece que celebra un montón de que si empezás a buscar un poquito en profundidad dentro de este mundo de información que nos está enloqueciendo muchas veces, podemos encontrar claridad para esos lugares en los cuales se termina el día, nos encontramos con nosotros mismos y a veces nos frustramos si te estás sintiendo que al final del día estuviste distraída por entretenerte, por justamente saber que no le estás encontrando la vuelta a eso que te da tanta angustia. Y me parece que estos videos apuntan a eso, a que en definitiva, más allá de todo el bombardeo de información, podamos tener un acercamiento, por lo menos en principio, sin tanto miedo a eso que no estamos pudiendo resolver, y no tenerle más, como me sale esto de que no tapemos más la angustia, ¿sí? Yo creo que es importante la observación en todo, entonces por eso hago estos videos. De hecho, hoy me pasaba que, soy una persona muy introspectiva, y directamente después de muchas veces que quiero luchar contra eso porque siento que no soy tan sociable, porque siento que, me abrumo, sinceramente me abrumo. Hoy estuve mirando un par de cosas de entretenimiento, podcast y cosas más superficiales, por decirlo de alguna manera, no porque sean peores, sino porque hay un nivel en el cual uno quiere distraerse y no estar pensando y no estar buscándole el sentido a todo, y tengo que confesar que todavía me falta gimnasia en eso. Yo no sé si a vos te pasa, pero quedo abrumada. Miro un podcast entero de entretenimiento que hablan de cualquier cosa y veo y escucho 5 voces distintas y termino abrumada. No es un problema. Yo prefiero seguir esta vida, sinceramente, y si estás en este canal creo que, no sé si todo, porque los extremos no son buenos, pero mucho de lo que te pueda compartir te puede servir, aunque sea en algo, en hacerte un clic, y esa es mi misión. Porque la sombra es algo que es súper utilitario y súper necesario en los procesos en los cuales yo estoy interviniendo a través de la lectura de carta natal, con el objetivo siempre de que no sea una lectura de carta natal como fin, sino como una herramienta para tu proceso de autoconocimiento y de crecimiento almático, y por lo tanto reflejado en lo que es el crecimiento en todos tus niveles, también tomado en cuenta lo material, que incluye adquisición de cosas materiales, pero cuando me refiero a lo material en este canal me refiero a que tener una vida terrenal, experiencial, que incluya el cuerpo y una psiquis que esté contenta con el camino que está tomando, no eufórica, pero sí contenta, sí sintiéndose en propósito y en sentido, más allá de los resultados. Y esa es mi misión. Entonces, hoy voy a empezar a hablar de la sombra porque sé que es algo que, gracias a Dios, se está viendo. Es lo que decía al principio, que uno se empieza a investigar y sale un poco del entretenimiento masivo que hay, que es como una anestesia para el cerebro que está obviamente agotado. Estamos agotados de tanto estímulo y uno busca evasiones. Y no es para nada malo mirar un podcast, una serie, no, hay que ver todo en su justa medida. Pero es importante que tomemos estos momentos de pausa, por lo menos si sos del pensamiento y de personas que quieren resolver su camino, su vida, quieren tener protagonismo en su vida, quieren tener intención, visión, pero también aplicación de la vida que quieren vivir. Es decir, ser co-creadores con este universo que nos permite en algún punto sí maniobrar, sí opinar, y sí dirigir esta energía que somos en proceso y en constante movimiento hacia algunos lugares, ¿no? Que nos hacen sentir bien, y además que cuando uno, obviamente, creo que el diseño es que cuando tu alma está siguiendo la vida que querés, el universo responde a eso porque hay una coherencia entre el cosmos que te está dirigiendo y que te creó, junto con ese alma que está en perfecta comunión y matrimonio con lo que la vida quiere de vos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si es que uno, la vida querrá que yo haga esto, si es un deseo de tu corazón y un propósito, claramente que sí, está todo dado para que sí, aunque hay un jueguito, como decimos siempre, un Mario Bros, que hay que ir superando.
Cuando te digo que la sombra no es lo peor de vos, vamos a empezar a sacar un poquito esto de contexto, no de contexto, justamente a entender que hay muchos significados y la sombra está relacionado directamente en tu cabeza. Por ahí aparece algo oscuro, aparece algo de atrás que no sé qué es, que siempre está, digamos, por detrás, que tiene cierta oscuridad. Y nos sirve a nivel psicológico entender que la sombra es un poco eso, pero tenemos que ampliar el significado y tener un poquito más de refinamiento en lo que estamos diciendo. A nivel psíquico y a nivel almático, cuando hablamos de la sombra, claro que es algo que no estamos viendo, ¿sí? Por eso tiene sentido que esté detrás, y es oscuro justamente por eso, porque no hay luz ahí y no hay un fácil acceso al conocimiento como tengo el acceso de mi nombre, que al toque lo sé, no es tan accesible como lo que se posa delante de mis ojos. Entonces es un término que está bien, pero también a lo primero que vamos es que es algo negativo, está relacionado con el miedo, está relacionado con los fantasmas, está relacionado con algo que me está de espaldas, me está provocando de espaldas y me va a atacar. Y no siempre es así, aunque si yo no lo hago consciente, porque la sombra es inconsciente, porque es inconsciente porque lo tengo detrás, porque no lo tengo accesible, porque no lo tengo visto, porque no lo tengo en mi panorama claro y cotidiano de quién soy y lo que ocurre en mi vida. Como no lo tengo claro, es inconsciente, entonces puede llegar a atacarnos a nivel psíquico, ¿sí? Y justamente por eso, además de eso, tiene la gran particularidad y potencial del crecimiento de tu alma. Para mí la sombra es la universidad del alma y también es la universidad de un ego que va a aprender, si toma conciencia e intención, a saber qué lugar ocupa y tener un ego que pueda hacer matrimonio con la sombra y de ahí crear una tercera entidad. Después sigo con esto. Entonces, para tomar en cuenta, y ustedes saben que yo venía haciendo videos de astrología, está todo unido, sí, pero voy tocando diferentes temas y a veces me dedico mucho más a la profundidad general de la psiquis y del alma y muchas veces me voy más a lo particular de la astrología. En este caso, yo ya te voy adelantando que cuando hablamos de sombra, y si lo relacionamos con la astrología psicológica, sabemos que tienen una familiaridad y podríamos decir que la sombra se crea, se extrae y se perpetúa si no se trabaja y si no se toma en cuenta y si no tenemos un profundo autoconocimiento y valentía de enfrentar nuestra casa 4, 8 y 12, ¿sí? No me gusta mucho la palabra enfrentar, podríamos decir que es afrontar, ¿sí? Es poder verlo. Como decía Jung, si vos no haces consciente lo inconsciente, inconsciente igual a sombra, lo que te pasa en tu vida, que es la sombra, lo vas a llamar destino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La sombra generalmente, además de que es, digamos, es algo que yo no estoy viendo y le podemos dar varios significados, tiene mucho que ver con esto que posiblemente no me lo admito en mi vida, no lo admito como una cuestión de mi personalidad, porque si yo admitiera esa cualidad, ahora voy a dar un ejemplo, o esa característica, yo estaría perdiendo amor o pertenencia, ¿sí? Acá estamos muy relacionados con la luna natal y la casa 4, básicamente, ¿no? Entre otras cosas, pero en principio sale de ahí. Por ejemplo, algo en sombra, voy a darte parece un contraejemplo, pero vamos a poner que una persona tiene en sombra pintar y dedicarse a la pintura. Decís, perdón, ¿qué tiene de malo eso, no? Si nos vamos al primer concepto, sombra es algo malo, no tiene nada de malo eso. Pero si esa persona tuvo en su niñez un padre que dijo que todos los artistas son unos veletas y que no van a llegar a ser nadie en su vida y que es una excusa para no hacer nada y que ponen a la pintura o al arte como una justificación de que es algo productivo y bueno, ¿qué puede haber aprendido esa persona cuando de 0 a 7 años que tenemos todo nuestro aparato psicológico en pañales, no tenemos filtro y absorbemos lo que nos dicen y lo que percibimos como verdad absoluta? Entonces, en principio, ser artista no tiene una connotación juzgable en la sociedad. Sin embargo, esa persona tuvo un padre que sí juzgó el ser artista y pintar.
entonces lo reprimió. Por lo tanto, esa cualidad no la ve, ¿sí? Y acá, yendo un poquito más a la astrología, cuando en el caso de que, por ejemplo, seas un ascendente en Leo, que tiene que ver mucho con el arte, y digo ascendente porque está en tu camino de vida y es como casi imposible poder hacer como un giro o un desvío al ascendente, es imposible, y generalmente la vida va a influenciar y van a seguir insistiendo por más que haya obstáculos. En este caso, siguiendo el ejemplo del padre, ¿no? Que le pone el obstáculo para ser pintor, artista. Un ascendente en Leo tiene en uno de sus cuantos caminos y manifestaciones como ascendente en Leo el expresar arte, ¿sí? Ser actor, pintar, dedicarse a la música. ¿Qué va a pasar? Le van a aparecer situaciones que tienen que ver con el artista. Y por ahí su mejor amigo es el pintor, ¿sí? Y queda esa doble vía en la cual uno, si no se hace consciente y no afronta la sombra, que sería me tengo que hacer cargo de sentirme incómoda, de traicionar a mi papá y dedicarme a ser artista porque es lo que deseo, más allá de que pierda el amor y la pertenencia hacia mi padre, desde mi padre o de mi familia, ¿sí? Entonces, la vida te puede traer esa insistencia con la contradicción y la fricción y el miedo terrible que es inconsciente, porque lo tengo en sombra, de que si yo soy artista voy a traicionar a mi familia o a mi papá y voy a perder el amor y voy a ser rechazado, ¿sí? Y la sensación de ser rechazado es muy similar a sentir que nos van a matar o que me voy a morir. Entonces, frente a esa movida inconsciente, ¿qué creen que la persona sin un trabajo de autoconocimiento va a hacer? Es muy posible que no desarrolle ese artista que tiene, y en el peor de los casos para esa alma va a quedar como espectador de su mejor amigo, de cómo se animó a él sí pintar y hacer arte, ¿no? Como quedándose tras bambalinas, detrás de escena, con un deseo frustrado, ¿sí? Porque una de las cosas también que la sombra trae es que cuando hay mucha sombra, o cuando hay sombra, hay miedo, y detrás del miedo hay deseo de algo. No específicamente eso que está en sombra, pero si empezamos a ahondar, vamos a encontrar algunos puntos que están siendo deseantes detrás del miedo. Entonces, esto es muy importante porque, de nuevo, lo mismo, como en todos mis videos, esto está operando en todos tenemos sombra, y la lectura de carta natal desde la parte, digamos, de las casas de la memoria, que son la casa 4, 8 y 12, nos ayudan a terminar de clarificar si algo que, si más o menos tenés un trabajo de conciencia y más o menos estás autointuyendo, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, te sentís tan frustrado cuando tu amigo te presenta una pintura? Vos decís, tengo bronca, me da envidia, o sea, me da angustia. Voy a no sé, cada vez que le hace una presentación en la galería de arte y yo llego a casa y lloro. O siento envidia y me siento culpable porque siento envidia. Y detrás de eso, en realidad la vida te está diciendo, por favor, hacete cargo y abordá la sombra del artista que tenés. Porque no es una bronca o un juicio hacia tu amigo, o no es que no amas a tu amigo, es que en realidad lo que está pasando es que el artista que sos está golpeando la puerta diciendo yo también quiero. Y eso tiene que ser abordado, visibilizado y acompañado en un trabajo, sí, a conciencia. Entonces, el punto número 2 es que por más que nosotros reprimamos esa sombra, siguiendo el ejemplo, la reprimo, borré al artista, la sombra se filtra igual, ¿sí? En reacciones que son automáticas, en vínculos, ¿sí? O en algo que nos irrita del otro. Cuando hablo del otro, no de cualquier persona, sino generalmente de esas personas con las que tengo una relación estrecha, ¿sí? En el caso de este ejemplo, siguiendo el ejemplo, sería el artista que envidia al amigo, ¿sí? Es una sensación que me irrita, me da bronca que me diga que tiene una presentación una vez por mes y que la galería lo contrató por 24 meses, por ejemplo, ¿sí? Una reacción sería, por ejemplo, de la sombra, no me doy cuenta, pero automáticamente cada vez que escucho, no sé, a algún artista o hay una invitación a algo que tiene que ver con lo teatral o lo artístico o las personas que se dedican a la música o al arte, las critico y sin querer tengo un discurso muy parecido al de mi padre sin darme cuenta,
Y reacciono y al toque los ataco. Y los empiezo a pinchar. ¿Y de qué te dedicas? Y tenés un plan, por ejemplo, ¿no? Conoces a alguien. Y tenés en sombra al artista, ¿no? Y yo digo, bueno, no importa, ya está, me olvidé del artista porque yo quiero seguir teniendo amor y pertenencia, te dice el inconsciente. Es más importante pertenecer y sentirme amado. Entonces, no pasa nada que tenga en sombra al artista. Entonces, cuando te encontrás con artistas, o el amigo de un amigo que era un artista, empezás a preguntarle en forma pasivo-agresivo. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y eso te va a rentar? ¿Y qué plan tenés a largo plazo? O te muestra el cuadro y decís, me parece como que es un poco, no sé, le falta un poco de color, ¿no? Y eso está, la verdad que a mí no me representa mucho eso. La verdad que la persona te dice, no, porque yo quise, te muestra y te dice, quise mostrar en el cuadro la sensación de lo que es la levedad y el aire en la piel, entonces hice este tamiz de colores con esta forma porque para mí el aire tiene esa forma. Ay, discúlpame, pero te juro, te tengo que decir así, a mí me parece que esto tiene la forma de un elefante, ¿no? Del aire y de cómo uno es leve, ¿no? O sea, lo estás haciendo sin darte cuenta, pero estás reaccionando hacia la persona que está estableciendo un arte, ¿sí? Y obviamente en los vínculos, ¿sí? Se expresa eso, ¿no? Me jode que mi amigo sea artista, ¿no? Me jode muchísimo eso. Entonces, la sombra, por más que decididamente vos digas, no, yo prefiero no ser artista porque no quiero romper la lealtad con mi papá, va a salir, va a seguir golpeando. Tómalo en cuenta como que la sombra tiene identidad, tiene una identidad propia, pero no está para joderte. Justamente lo que quiere es que seas valiente para empezar a afrontar estas cosas. Y en este punto que te estoy diciendo, tiene que ver mucho con la casa 8. La casa 8 natal te empieza a mostrar todo tu trabajo o sea, en la casa 8 esconde toda nuestra inconsciencia transitada en esta encarnación, que tiene que estar constantemente en revisión para ir reciclando, porque es como que, digamos que se junta basura muy rápido. Entonces, es importante esta revisión, porque lo que me está pasando en esta vida a nivel de reacción, de incomodidad, de dolor, inclusive de esas cosas que te vienen y no te las esperabas, que son como, que te producen como un impacto emocional, bueno, tiene que ver mucho con la casa 8, porque son situaciones que seguramente se iniciaron en casa 4 y están golpeando más fuerte para que de una vez lo puedas ver, ¿sí? Y el punto 3 que puse es que trabajar la sombra no es eliminarla o arreglarla. Quiero que me deje de romper las pelotas. En mi interioridad quiero ser artista. Ponele que llegaste a este punto, ¿no? Que es un montón. Avanzaste y dijiste, no quiero sentir que quiero ser artista porque me va a confrontar con mi familia. Es un quilombo. Prefiero seguir siendo abogado, que me costó un montón, me va a recontra bien, soy re exitoso. No me voy a dedicar al arte. Aparte, vengo de una vida criticando a todos los artistas. Vengo envidiando a mi amigo en silencio y eso me genera culpa. Me quiero olvidar de la palabra arte en mi vida, ¿no? Eso es querer eliminarla. Imposible. Porque vos tenés que entender, por lo menos desde mi visión y desde mi camino de autoconocimiento y lo que imparto, que la sombra es una aliada a largo plazo, ¿sí? La necesito para poder desplegar lo mejor de mí. Y en esta encarnación, lo mejor de mí tiene obstáculos, tiene niveles para poder sortear, atravesar y ganarse, vamos a decir esa palabra, ganarse el triunfo de poder expandir y encarnar tu alma en sentido material, en una coherencia entre tu ego y tu identidad y tu alma que va a estar al timón, ¿sí? Salimos del auto, que el auto lo maneja el ego, y yo digo que el timón es como el barco. Pasamos a otra manera de manejarse en la vida, ¿sí? Que tiene que ver con una sensación más de sensibilidad. Por eso digo barco, porque va por el mar. O sea, tengo integrado lo que es mi psique en sus niveles mayor, que incluye el alma, ¿sí? La psique para mí a niveles inferior es la identidad programada aprendida y la que me impactaron y que yo introyecté, ¿sí? Y esto va más allá de las culpas, porque el juego es así, no es para quedarte en que, ay, pero porque mis padres me truncaron el futuro. No, ese es el nivel más bajo, por el cual está bueno que tengas esa sensación en principio, porque hay una arista que te dice, bueno, trabaja en vos, y si sos laburante y te remangas las manos como yo, bueno, eso te sirvió para decir, bueno, voy a tomar una consulta de una terapia que a mí me sirva y que me vibre para poder trabajar esto, porque la verdad que echarle la culpa a mis padres o a quien me entruncó mi futuro o lo que yo deseo hacer, la verdad que me quita todo el poder y sigo esperando que la vida me solucione eso, ¿no? Con situaciones de afuera. No va a pasar eso. Entonces, el punto 3 es la sombra. Es una aliada para que una vez que la veas, la trabajes, la vas a poder
manifestar, ¿sí? En vez de seguir escondiéndola, seguir ninguneándola, me sale, porque la mandás al depósito más asqueroso de todas las áreas de tu casa mental, ¿sí? Entonces, acá es donde se amplía la visión, acá es donde se amplía la posibilidad y acá es donde hacemos lo que se llama en psicología transpersonal el trabajo de individuación, ¿sí? ¿Qué es el trabajo de individuación? Jung decía, prefiero no ser perfecto porque yo quiero ser un hombre completo, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno, decía. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? Para el juicio, ¿no? Cuando empezamos con la etiqueta moralidad, porque para algunos, por ahí, el dedicarse a lo que se dedicó, cómo se dedicó y cómo irrumpió todo lo que es la psicología y el psicoanálisis, bueno, tuvo una pesadilla tremenda de años Jung en cuanto a lo que vivenció por cómo fue exiliado y cómo fue vapuleado, porque obviamente el psicoanálisis era el que llevaba la bandera y, bueno, la traición a Freud y, bueno, ya lo saben. Entonces, cumplir nuestro propósito, integrar el alma en la manifestación de consciente, es decir, ver que estoy siendo artista, siguiendo el ejemplo, conlleva antes un precio, ¿sí? A pagar. Una inversión de un trabajo de conciencia zarpadísimo, que porque sea zarpadísimo no te lo quiero plantear abismal, porque se hace paso a paso y porque la sombra, por más que decides trabajarla y la hagas consciente, no se integra de un día para el otro. La integración tiene que ver con que yo pueda encarnar la sombra. ¿Y cómo la voy a encarnar? Cuando te digo que es sostenerla, es darle el lugar, darle una manifestación física, en este caso sería el artista, y en el peor de los casos, si yo sigo teniendo eso en sombra, sería como el extremo de una frustración constante o un artista, ¿cómo se dice?, frustrado, y vamos a suponer que se dedicó a las drogas y al alcohol, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esto, ¿no? El sensitivo, el muy sensitivo, que sería, vamos a la casa 12, Piscis, Neptuno, tiende mucho a la evasión cuando no tiene la sombra de la sensibilidad integrada. ¿Qué quiere decir integrada? Que la puedo ver, puedo utilizarla, le puedo meter la energía que necesito para un buen desempeño almático. ¿Qué es un buen desempeño almático? Algo que a vos te haga sentir en coherencia. Para estar en coherencia tenés que estar sano, tenés que estar consciente, no tenés que estar evasivo. Ay, bueno, pero a mí me inspira drogarme porque me aparecen los colores de la nueva pintura que quiero hacer. Bueno, te lo tomo, pero hay otras vías que son mucho más saludables y que no te dejan con resaca al otro día y que no te generan una adicción, porque vas a tener un súper problema en el cual te vas a volver adicto y ¿sabes dónde va a quedar tus momentos de poder pintar? En nada, ¿sí? O totalmente destruido esa esencia espectacular que estaba con el nivel de sensibilidad que tenés. Entonces, yo la sombra, primero tengo que trabajar las trabas a la sombra, digamos, los detractores de esa sombra que tienen que ver con mis traumas, mis programas, ¿sí? Que son lo que te explicaba en los primeros niveles, en los primeros puntos, y después tengo que tener una regulación de esa sombra, porque tiene los dos extremos como todas las energías, pero en definitiva todos tenemos sombras y no es lo peor de vos, es todo lo que no estás queriendo ver, lo que no estás pudiendo ver o lo que ahora ya con un adulto responsable que sos no estás creando el campo y el espacio para poder trabajar la sombra. Entonces, a lo que voy. Tenés que tener un acompañamiento que sepa de esto, porque para mí es primordial. Entonces, la carta natal también te ayuda. La carta natal es un gran clarificador de la sombra y siempre, obviamente, la vemos desde la problemática que estás trayendo. Entonces, si vos estás teniendo un tema con ciertas frustraciones, con admirar ciertas cosas que no te animás a hacer, con mucho juicio sobre algo y darle, está diciendo, ¿por qué a mí me irrita tanto esto? ¿Sí? Con una cualidad de alguien que tenés un vínculo estrecho, ¿sí? No, vamos a sacar la palabra cualidad, con una actitud que para los otros les pasa diferente y a vos te genera carga emocional, ¿sí? Si hay algo en el cual estás fijado atencionalmente y estás en loop de alguna vida específica o de alguna área en la cual se desarrolla esa persona, bueno, ahí hay sombra, ¿ok? Ahí hay sombra. Entonces, vuelvo de nuevo al principio antes de terminar. Y te invito a que hagas un trabajo conmigo. Si te está pasando esto, quiero cerrar esta parte. Me puedes escribir la palabra proceso por WhatsApp, me puedes escribir por mail o por Instagram. Abajo en descripción te dejo los datos,
para que me escribas y arranques un proceso conmigo desde estas aristas. Pero vuelvo al punto número 1, que tiene que ver con que desde la infancia nosotros vamos a generar sombra. Es como decir, nacés y va a empezar un residuo de sombra, ¿sí? Entonces, es normal, es natural, forma parte de, por ahora, desde la encarnación y cómo los humanos nos creamos y cómo la psique va creando su identidad, su forma, pero estamos para poder trascender la sombra, que no es eliminarla. La trascendencia es la integro y construyo algo nuevo a través de eso, con mi conciencia. Hago consciente la sombra, conciencia y sombra se juntan, se ven, se trabajan y generan un tercer ente, una tercera manifestación, una tercera dedicarte a, o sea, ¿y qué es eso? Es el alma en acción, el alma con el canal abierto para poder manifestarse, porque la sombra tiene su luz. ¿Qué es eso? Es poder descubrir lo que en principio fue un trauma y lo que generó residuo negativo por haberlo puesto en sombra, por haberlo tirado al inconsciente, y al trabajarlo puedo empezar a limpiarlo, sacarle todo el programa, las luchas, los juicios principalmente. Y ahí voy a crear realmente para qué estaba la sombra. El para qué de la sombra es la manifestación de mi alma en la máxima expresión que pueda alcanzar en esta encarnación. ¿Por qué? Porque tengo una amplitud de los recursos, ¿sí? Entonces el alma ahí empieza como a tener pincel y pintura, siguiendo el ejemplo. Si no, la dejamos al alma ahí como que, bueno, está bien, ¿y cómo me manifiesto? Queda todo en un ideal, y si queda en un ideal, generalmente lo que no se usa a nivel de manifestación en esta dimensión se desgasta, y si no se desgasta, empieza de todas maneras por ahí a generar mucha fuerza, y esa represión después te cobra factura, que es lo que estaba explicándoles en principio. Así que los espero en consulta. Y bueno, vuelvo próximamente con un nuevo video. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.